A continuación vamos a ver algunos cálculos fluidotérmicos para calcular el factor de fricción y el coeficiente convectivo en intercambiadores de doble tubo y multitubulares. Primero presentamos la notación que vamos a utilizar habitualmente en este tipo de intercambiadores. Los diámetros los vamos a llamar D1, D2, D3, que serían respectivamente, como aparece en la figura, el diámetro interior y exterior del tubo interior, y D3 sería el diámetro interno de la corona del tubo exterior. D4 sería el equivalente al diámetro exterior, pero como no es un diámetro que nos vaya a aparecer en los cálculos térmicos, no aparece. Importante también las dimensiones de la aleta, el espesor lo vamos a llamar delta y la longitud de la aleta la vamos a llamar W. L sería la longitud total del tubo o del intercambiador, L mayúscula. ¿Vale? Cuidado con eso porque normalmente en las ecuaciones de la aleta lo que llamamos L, aquí lo estamos llamando W. Cálculos por el interior del tubo. Para calcular tanto el coeficiente de transferencia de calor interior como el factor de fricción, vamos a utilizar las correlaciones que ya hemos visto anteriormente en el tema 1. Vamos a usar las funciones Nusselt-Tube y la función F-Tube que me permiten calcular, ya las programamos como funciones, tanto el número de Nusselt como el factor de fricción por el interior de conductos de sección circular. A partir del número de Nusselt y del factor de fricción podremos determinar las pérdidas de presión o pérdidas de carga. Por lo tanto, para el tubo interior no hay que explicar nada nuevo, dado que utilizaremos estas expresiones. ¿Qué ocurre para los cálculos por la carcasa? Cuando tengo un intercambiador de doble tubo, ya la corona anular que me queda, la geometría obviamente es diferente a la de un tubo, es una corona anular. Por lo tanto, para este caso debemos utilizar algunas expresiones más apropiadas para esa geometría. En concreto, el factor de fricción exterior en régimen laminar, cuando el número de Reynolds en la corona anular basado en el diámetro hidráulico sea menor de 2300, el factor de fricción vale 96 dividido por el número de Reynolds. Si el flujo es turbulento, estamos por encima de 2300, podemos utilizar la aproximación de, usando el diámetro hidráulico de la sección, utilizar las expresiones vistas para el flujo por el interior de conductos de sección circular, donde el diámetro hidráulico pues vale la diferencia de diámetros de 3 menos de 2, como vemos en este cálculo que tenemos hecho aquí abajo, del cálculo del diámetro hidráulico para una corona anular. En cuanto al coeficiente de transferencia de calor por convección, podemos utilizar en régimen laminar esta correlación para números de Reynolds por debajo de 2300, que suma el término tradicional de 3,66, que es el número de Nusselt para el flujo por el interior de conductos circulares, esta corrección basada en los diámetros de 2 y de 3. En régimen turbulento podemos utilizar esta otra expresión que calcula el número de Nusselt circular, que sería el número de Nusselt calculado con las correlaciones para conductos de sección circular con el diámetro hidráulico como longitud característica. Y además multiplicamos por este factor corrector, de nuevo basado en el cociente de diámetros D sub 2 dividido por D sub 3. Esto sería para un intercambiador de doble tubo. Si nos fijamos en las expresiones que hemos visto antes, esta expresión primera está el rango de validez en régimen laminar, que sería por debajo de 2300, esta está por encima de 4000 y que ocurre entre la zona de transición, entre 2300 y 4000. Pues bien, aquí al igual que hacíamos con los intercambiadores, con el flujo interno en conductos de sección circular, utilizaremos una aproximación lineal entre el número de Nusselt laminar a 2300 y el número de Nusselt turbulento a 4000. Hacemos esa interpolación lineal con alfa definido de esta manera. Para intercambiadores multitubulares. En el caso de que tengamos un intercambiador multitubular, utilizaremos, como aquí se indica en rojo y destacado, las mismas correlaciones que el flujo por el interior de conductos de sección circular para determinar tanto el factor de fricción como el coeficiente convectivo exterior, utilizando el diámetro hidráulico como longitud característica. Ahora, el diámetro hidráulico para un conducto de sección
un conducto, un intercambiador donde tengamos varios tubos por el exterior, vale la expresión que aparece aquí, donde tengo n sub t, sería el número de tubos que tengo en la parte exterior del intercambiador. Y ahí obtendríamos ese diámetro hidráulico que tendremos que utilizar, repito, en las correlaciones para conductos de sección circular. Esta aproximación, como sabemos, suele ser buena en flujo turbulento y en régimen laminar pues es más inexacta. Lo que ocurre es que ya en un intercambiador multitubular la geometría pues puede variar bastante y no tenemos una correlación específica para flujo laminar. Finalmente, vamos a ver cómo calculamos el coeficiente global de transferencia de calor U en un intercambiador multitubular. Porque en un intercambiador de doble tubo, está claro, tengo solo un tubo, con lo cual se calcula el coeficiente convectivo interior, el coeficiente convectivo exterior y la resistencia de conducción a través del espesor del único tubo que tenemos. Pero cuando tenemos un intercambiador multitubular, nos puede surgir la duda de si calcular el coeficiente de transferencia de calor para todos los tubos que tengo, que son todos iguales, o calcularla para un tubo. El resultado, como vamos a ver en esta transparencia, es que es indiferente. Aunque tenga un intercambiador multitubular, el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor lo puedo hacer solo basándome en un tubo, dado que todos son iguales y suponemos que se reparte el caudal por igual en todos los tubos. Así, de esta manera, si tengo varios tubos entre la temperatura caliente y la temperatura fría de mi intercambiador, tendré pues varias resistencias de un tubo, todas iguales, con la cual puedo calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de esos n sub t tubos en paralelo sería esta expresión, sería la resistencia de un tubo pues dividida por n sub t, número de tubos, que es el número de resistencias que tengo todas en paralelo. Por otro lado, la resistencia equivalente debe ser igual también al coeficiente global de transferencia de calor para todos los tubos por el área de todos los tubos. Igualando ambas expresiones, pues resulta que el área de todos los tubos es igual al número de tubos por el área de un tubo. En consecuencia, el coeficiente global de transferencia de calor calculado para un tubo sería igual al coeficiente global calculado para todos los tubos, porque al final tengo que multiplicar, si calculo para todos los tubos, por el área de todos los tubos, que sería el número de tubos por el área de un tubo. Con lo cual, para simplificar los cálculos, habitualmente calcularemos siempre el coeficiente global de transferencia de calor para un tubo, independientemente de que tengamos un intercambiador de doble tubo o tengamos uno multitubular.